Entonces vamos a ver qué onda con la geografía, pero un poquito más a mi estilo. ¿Okay? Geo, pues sí, ya lo dice ahí en los videos que revisaron. Les dice que es la Tierra, geo viene de tierra, y grafía viene de descripción. Entonces es la descripción de la Tierra o el estudio de la Tierra o algo así va la definición. E incluso creo que a ustedes les demostraron en los videos que quienes iniciaron la geografía, quién fue el padre de la geografía y demás. La verdad es que esos son datos que pues, o sea, sí es importante saberlos, pero en la práctica no te es muy relevante saber quién fue quien inició la geografía. Entonces, no es mala onda, pero sí en la práctica no te funciona. Hay muchas formas de dividir la geografía y depende del modo de percepción de cómo se ha enseñado. Como tal, hay gente que lo divide en geografía física y geografía humana, o que la divide en 5 ejes, como lo puse ahí, culturales, económicos, políticos, sociales y naturales. O ponen sus ciencias auxiliares, como hoy puse a la química, puse a la biología, geología, astronomía, y la forma en la que quieran verlo es válida, totalmente válida, simplemente no revuelvan tanto. O sea, si se van a hablar de ejes, pues acuérdense que son 5, culturales, económicos, políticos, sociales, naturales, e incluso podrían combinarlos del físico con lo humano, y decir, ok, los humanos en los ejes podría entrar el económico, podría entrar el político, ya en los físicos, pues sí podría ser el natural, el cultural sí iría en el humano. Entonces, ahí pueden ustedes irle combinando, pero el objetivo clave es ese, o sea, o lo hacen por ramas, lo hacen por física y humana, o lo hacen por ejes, que son culturales, económicos y demás. ¿Por qué? Porque geografía, yo creo que sí nos hemos acostumbrado a que, sobre todo en la secundaria, en la primaria, cuando nos hablan de geografía casi siempre es sobre mapas, sobre montañas, sobre las estaciones del año, todo ese tipo de cosas nos acostumbran mucho en cuanto a la geografía. Creo que no les sigue información. Yo como tal, pues no soy tan llegado a la geografía, soy biotecnólogo y me aventé una maestría en neurociencias. Entonces, lo que es física, química, biología, lo manejo muy bien, pero sí he notado que la geografía se mete ahí en ratos y se mete bastante. Porque, por ejemplo, hay un maíz. De hecho, si quieren les busco una imagen. Hay un maíz que se llama maíz jala, está en Nayarit. Y ese maíz crece como medio metro, crece como medio metro ese maíz, y solamente puede crecer en una región de México, en Nayarit, porque tiene ciertas condiciones, tanto biológicas como geológicas, químicas, físicas en cuanto a la presión atmosférica y demás, y si no está en ese lugar, no crece igual el maíz. Entonces, a lo mejor es algo genético, pero varias condiciones geográficas ayudan a que esa cosa genética se exprese. Y si no cumples con esas condiciones geográficas, no vas a hacer que se exprese los genes de ese maíz en otro lugar. Y está intentado, intentado en muchos, muchos lugares. Dejen ver si encuentro una imagen rápido para ponerles el maíz jala. A ver. A ver, este señor. Vamos a poner este señor para que vean qué tan grande es el maíz jala. Tengo que interrumpir acá y presentar acá. Es este. Ok. Quedó muy chiquita la imagen. Pero bueno. Si nota, pues el señor con una mano apenas está tomando el tallito del maíz y el maíz pues llega hasta la punta de su cabeza. Entonces, son condiciones genéticas que si no fuera por lo geográfico, no podrían replicar en otro lugar. No se puede replicar en otro lugar, es una zona súper pequeña donde se puede hacer eso. Ok, te empieza la presentación. Bien, pero sí, hay varias cosas en las que se pueden involucrar todo esto. Políticos, creo que, bueno, vamos a empezar con los culturales. Culturales. Sí, sí, sí. Hay factores culturales. Por ejemplo, si no tuvieran la cultura de comer maíz, pues ese maíz no podrían generarlo ahí. Económicos, pues como el maíz es muy grande, pues este maíz te puede producir más. Entonces, ahí en esa zona se han puesto un montón de clústeres de producción de alimentos y de semillas. Políticos,
Pues hay factores políticos, bueno, a lo mejor eso no lo tomamos mucho en cuenta, pero por ejemplo, el INE, cuando hace su armado de cómo son las elecciones, de que hay seccionales, de que hay distritos, de que hasta ponen por estados. Por ejemplo, los diputados locales, eso lo ponen no por municipio, lo ponen por seccionales y cada seccional depende de una cantidad de población, por si no lo sabían, porque luego resulta que no saben. No es que digan, el diputado local tiene que ser pues antes era de Tolimán, no, Peñamillar, Tolimán y Colón. Antes era así. La elección pasada, no creo que hasta que viene es donde ya van a modificar, en la que ya no va a ser de esa forma. Ahora nuestro diputado local abarca de Tolimán, Cadereyta y Ezequiel Montes. Y de hecho nuestro Ezequiel Montes es parte de Ezequiel Montes. ¿Por qué? Porque entre esos tres municipios hacen la cantidad de población que podrían tener, por ejemplo, un distrito en Querétaro. Si se van a la zona norte, solamente es un distrito y nada más es un diputado local. Entonces, este tipo de factores políticos los utilizan en la geografía, cantidad de población en un cierto territorio, y así deciden cuántos diputados colocar. ¿Okay? Pues eso es algo que también se usa bastante. Sociales, yo creo que siempre han escuchado por ahí que hay como que cierto pleito de que si la Peña de Bernal es de Ezequiel Montes o si es de Tolimán. La verdad es que nada más es un cachito el de Tolimán, como un tercio, pero, o sea, socialmente ahí hay como que cierto pique y conflicto de no, es de acá o no, es de allá. O incluso las gorditas que ven en Bernal, de no, son de Tolimán, no, son de Colón, no, son de Ezequiel Montes. O de Caray, también dicen que son de allá. Entonces, ahí también hay un conflicto social que se ha dado geográficamente. ¿Por qué? Porque también hay en Bernal y es el turístico. Y por ejemplo, el Bernal al tener allí su monolito, eh, que mucho tiempo se dijo que era el tercero o segundo más grande del mundo, se fue cuando lo volvieron a medir y resulta que sí fue primero. Por su turismo ha generado cierta economía y entonces ahí pues, también va todo eso, la economía. Y pues todos los factores naturales, o sea, de ríos, de huracanes, todo eso va incluido ahí. ¿Va? Pasamos a la siguiente. Ahí lo que les decía. Si lo dividimos en física y humana, en física pues va todos estos fenómenos. Si hay un volcán, que están las nubes, tornados, glaciares, todo eso va de la física. Y de la humana, pues van los asentamientos humanos, las tradiciones, las culturas, lo que cosechan, lo que cultivan, todo eso va en humana. ¿Va? Se nos fue Melissa. Adiós, Melissa. Ok. Y de hecho, todo este tipo de cosas los pueden dividir en fenómenos y en hechos geográficos. Por ejemplo, un hecho geográfico es que, digamos, el monolito de la Peña de Bernal es un hecho, allí está y está existiendo. ¿Okay? O un volcán, que esté el volcán es un hecho. Que haga erupción el volcán es un fenómeno. ¿Okay? Que espero que ahí le vayan hallando. Pero aquí voy a poner un ejemplo de un fenómeno que me va a ayudar a alguien que funcione bien su micrófono a leer, si es que alcanza a leer, la nota del periódico. ¿Alguien? Si no lo voy a tener que elegir yo. Tenemos 50 para elegir. Jennifer se fue. Pues Jennifer no quiere que ella participara, ahí me acuerdan. Voy a agarrar a ver que tenga foto de perfil. Aquí tiene foto de perfil es porque más o menos le haya esto. Josué Yair nos va a ayudar. Josué, si estás aquí con nosotros. Josué Yair Pérez Martínez. ¿Acaso no estás con nosotros? Nada más de leerlo, no te apures. ¿No? ¿No tengo voluntarios? Ok, ahí viene. Bueno, Hola José, te escuchamos me bien. dice ¿Sí que puedes leerlo? Uh-huh. más o menos. Ok, lo que puedas, lo que puedas. Desde me dice Querétaro. Ajá. Bueno, donde está el texto de la derecha. Lo que alcances a leer, no pasa nada. Bueno, dice Querétaro, Querétaro. Personal de la Secretaría de Defensa Nacional, Sedena, Ajá. expertos de la Comisión Nacional
y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como la Cruz Roja, bomberos y brigadistas de distintos municipios Ujú, y del gobierno del estado trabajan para sofocar el incendio que se registra en el municipio de Jalpan de Serra. ujú. Son más de 2000 hectáreas es que no alcanzo a ver bien, profe. No te preocupes, no te preocupes. Eh, Ok, 2000 Sinistradas hectáreas. Ajá. en la zona de Sierra Gorda de Querétaro, Ujú. principalmente la reserva de la biosfera, en donde participan más de 200 brigadistas. Si quieres hasta ahí. El gobernador del... está bien. Ok, muy bien. Dame Vale, era pues. para ponernos en contexto y ver si alguien se acuerda de esto. Fue, creo que 2019, sí, 2019, 2018. Bueno, creo que fue el año pasado, mayo del año pasado, e incluso hubo por ahí algunos problemitas, porque la UAC hizo un fondeo para que se pudiera contratar un helicóptero y que pudieran echar agua. Es más, uno de los helicópteros de la Secretaría de Defensa me parece que se cayó. Entonces, no sé si recuerdan este hecho. Como tal, en esas épocas sí es normal que se den incendios forestales en la zona. O sea, sí pasa, ocurre, no hay ningún problema. O sea, en ese sentido, sí. El detalle está en que, por ejemplo, si busco cuántas hectáreas han afectado este año, no pasa de 200, o a lo mucho 400 hectáreas. Y ahí fueron 2000 hectáreas. Este fenómeno se había agravado, sí, por cambio climático y demás, pero hubo un asunto económico, incluso tal vez podrían considerarlo como político y tal vez cultural, que se dio en la zona para que se dieran más incendios. No lo dice la nota, no lo dice la nota, pero en aquella época yo estaba trabajando cerca de la zona y se sabía que muchos de los ejidatarios estaban quemando intencionalmente sus terrenos. ¿Por qué? Porque salió un programa de gobierno federal en el cual si tú tenías un terreno te podían dar un crédito a la palabra para que tú compraras ganado. Pero para que te dieran ese crédito tenías que justificar que tenías un terreno apto para que se diera la ganadería. Y la mejor forma de obtener rápido un terreno para eso era agarrar y quemar todo. Entonces, muchos ejidatarios estuvieron haciendo eso. ¿Cuál fue el problema? O sea, si necesitaban dinero y demás, pues, es el problema económico. Tal vez era político porque a la convocatoria no se le puso ese tipo de restricciones. Oye, compruébame que tu terreno no era antes bosque, que no era antes reserva natural o ese tipo de cosas, que siempre fue pastizal, que tiene más de tantos años que ha sido pastizal. Entonces no pusieron ese tipo de candados. Y hasta cultural, porque pues como que les valió la naturaleza y eso pues no está bien, muchachos. Incluso aquí en nuestro municipio tenemos reglamento sobre el manejo de basuras, no pueden agarrar y quemar basura así nada más, amerita una multa. Entonces, ese tipo de cositas, a lo mejor culturalmente no las conocemos o nos ha valido y no queremos conocerlas, pero son cosas que pasan y debemos de tomar en cuenta. ¿Ok? Entonces, ese fue un fenómeno ahí que les digo, o sea, sí pasa naturalmente, pero por factores políticos, sociales, económicos, se agravó. ¿Ok? Eh, podemos hacer un listado de qué ciencias estuvieron allí involucradas, pero no, creo que sí voy bien de tiempo. Voy de tiempo, vamos a entrarle. Creo que sí puedo modificar. Ay, no sé por qué se quitó acá. Aquí hizo esto, hizo esto. No ven el de dudas todavía. Ahí está. Muy bien. Ahora sí, si quieren en el chat, no hay ningún problema. ¿Qué ciencias creen ustedes que se pueden involucrar en este fenómeno que fue del incendio forestal? Ustedes díganme, yo aquí le voy agregando. Creo que sí puedo. Ciencias naturales, ¿Me lo puede repetir? ciencias naturales, Ciencias naturales, pero ciencias naturales hay como un montón. Aquí alguien me escribió en el chat que puso. ¿Biología? Ok, sí, biología.
¿Por qué biología? Porque se estuvieron quemando plantas, incluso animales. Si ven ahí, hay unos fotitos de eso, de los animales que se quemaron. No está actualizando la página. Qué raro. Ahí está. Listo. ¿Cuál más? ¿Cuál más? Se vale en el chat. Geología, matemáticas. Ok, ahí voy, ahí voy. Bien, en el chat se participan. Geología, matemáticas. ¿Por qué no se actualiza acá? No sé. Yo lo dejo así. Ahí está. Geología, matemáticas. Nada más. Y esas son ciencias naturales. Hay otras ciencias, ¿eh? Y las sociales también aquí hubo algunas que le entraron. ¿Nadie más? ¿Nadie más? Bien, por ejemplo, aquí yo agregaría meteorología. Economía, ándale, economía. Bien, biología se les digo por eso. Pues, obviamente se vieron involucrados que algunos animales se desplazaran. No sé si han visto videos de por allá que hay ositos. Hay osos en esa zona. Ciervos, me parece que también hubieron ahí imágenes de algunos ciervos que estaban quemados. Animales en general terminaron quemados, plantas también se perdieron. Entonces fue otro trabajo ir a reforestar. Geología, sí, porque puedes estudiar el tipo de terreno, cómo es que la lugar de ahí hace que se preste a que se den estilos forestales. Sí, sí puedes agarrar tu pues al lado. Matemáticas, matemáticas sí. Yo voy a entrar al rollo de que matemáticas lo puedes encontrar donde quieras. Pero no, hay matemáticas lo utilizaron sobre todo para determinar, uno, luego te dicen, no, pues a lo mejor se acaba el incendio en tantos días. Eh, o incluso la posible ruta que podía tener el incendio. Entonces, sí puedes calcular eso con las matemáticas. Es decir, ya ves ya que se va a ir el fuego por cierto sendero, calcular por dónde se va a ir y ponerle un alto ahí. Botánica, acá no le puse tilde, espérenme. Entonces, automática, ahí está, botánica. Meteorología les digo porque pues sí puedes saber según las estaciones del año cuando se hace más probable el incendio forestal. Física, o sea, física lo que me dijeron hace rato, bueno, dije hace rato de las matemáticas, se ayudarían entre las físicas y las matemáticas. Economía, ya lo dijimos, todo se da por un problema económico de que todos quieren hacerse acreedores de este beneficio. Ecología, sí, porque al momento de que tú estás quitando árboles para poner un pastizal y de que pongas ahí ganado, es un problema ecológico tremendo. En su momento lo vamos a ver, pero las emisiones de metano de las vaquitas, que en realidad son sus gases, flatulencias, hay más palabras, pero no sé si YouTube me diga algo por subir esas palabras cuando sube el video, pero incluso fue Carl Jr. Uno de los dos tenía hace poco una campaña en Facebook, además si quieren luego la buscamos, en la que estaban diciendo que están alimentando a su ganado, a sus vaquitas, con otro tipo de alimentos para que emitieran menos flatulencias y por lo tanto contaminaran menos. Porque sí, las vacas son de los principales contaminantes de gases de efecto invernadero. Entonces, si estás quitando árboles para poner vacas, vas a hacer ahí un relajo. Botánica sí, porque ahora cuando hagamos la reforestación no puedes agarrar y poner cualquier planta, cosa que luego nos pasa aquí en Tolimán, que dicen, no hicieron una campaña de reforestación, pero agarraron y pusieron ahí la primera planta que se les ocurrió. Es más, no es algo de ahorita. Yo soy de acá del barrio de los eucaliptos, y los eucaliptos es una planta invasiva, son originarias de Australia, y aquí en el terreno que tenemos en México, sí se adaptan, pero causan ciertos problemas. Cuando vayan a ver un eucalipto, si a este le falta agua, nutrientes y demás, lo que hace es emitir algunas sustancias, fitotoxinas, sí, fitotoxinas, que matan a otras plantas. Entonces va a ser común que si ustedes ven algún eucalipto,
es probable que el pasto de abajo o que abajo no tenga ninguna planta creciendo. ¿Por qué? Porque está matando esa zona. O el pasto que esté va a estar seco o no va a dejar crecer otras plantas. Porque es como competencia que están haciendo entre ellos y el eucalipto no va a dejar que crezca otra cosa. ¿Sí? Es muy notorio, sobre todo por el lienzo charro, que donde están los eucaliptos no hay otra cosa abajo creciendo. No sé si lo han notado alguna vez. Física dijimos que puede ir de la mano con esta otra. De matemáticas me pusieron comunicación. Sí, fíjense que ahí es bien importante la comunicación, porque si no hubieran tenido comunicación, pues, ¿cómo le entraban para hacer las donaciones de la UAC, para saber y conseguir brigadistas que ayudaran a acabar con el incendio? Entonces, sí se puede. Zoología. Zoología va un poco también como lo que dices de botánica. Ok, se desplazaron animales y ahora tienes que reincorporarlos y no puedes reincorporarlos así nada más, porque si reincorporas un animal cuyo alimento se acabó por culpa de la deforestación, pues vas a mandarlo a que se muera de hambre. Entonces, pues no. Entonces sí tienes que saber zoología para que hagas ahí la reincorporación de especies otra vez. ¿Ok? Vale. Ok. Bien. Siguiente diapositiva. Van a ser las dudas